Vamos a actualizar lo que está sucediendo con el concurso para ser el próximo, o ahora nuevamente próxima, fiscal nacional. Lo digo porque se ha agregado un nombre femenino. Lo último que les contamos es que la Corte decidió no hacer un nuevo concurso, sino que rellenar la quina con los dos puestos finalmente que estaban vacantes. Uno por renuncia de Rodrigo Ríos, que él dijo que no quería seguir participando, y el otro porque no obtuvo finalmente el beneplácito del Congreso, del Senado en particular, que es el fiscal José Morales. José Morales. De esta forma, la Corte Suprema ha elegido a Nayalet Mancilla, que es investigadora regional del Ñuble, y Juan Agustín Meléndez, persecutor nacional suplente, como los nuevos miembros de esta quina de candidatos y candidatas para el cargo de fiscal nacional. Ayer, después de la votación, la ministra vocera del máximo tribunal en nuestro país, Ángela Vivanco, se refirió a las reuniones que sostuvo y que ella misma anunció con dos postulantes y desdramatizó, le bajó el perfil a esa situación. Mira, lo que ha ocurrido es tan turbio, porque esa es la expresión. Estamos inmersos en la elección de un fiscal nacional que ha sido muy, muy opaca. ¿Por qué? No porque el sistema lo sea, un sistema que aspira a que, o sea, no que aspira, que establece que participen los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? El Poder Judicial, que designa esta quina, después el Poder Ejecutivo, que nombra a uno de la quina para que finalmente el Senado lo apruebe o lo rechace. El problema es que han intervenido otros elementos, factores o personas, operadores jurídicos, abogados, digamos, lobistas, que han intervenido en todas las etapas. Y cuando digo intervenido, reuniéndose, presionando, y además alentando una campaña sucia, donde más que relevar los méritos de su candidato, se han dedicado a entregar información sesgada, en algunos casos, para desbancar a otros candidatos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo esto? Bueno, que esta es la expresión evidente de que en este mundo también, como ocurrió, yo insisto, con el financiamiento ilegal de la política. El financiamiento ilegal de la política fue que los intereses particulares vía financiamiento se inmiscuían o incidían en lo que es, digamos, la perspectiva del bien público. Y hoy día uno podría decir que estamos ante la misma presencia. Los jueces y los fiscales, evidentemente, como su rol de funcionarios públicos, tienen que poner sobre la mesa o en el primer lugar el bien público. Bueno, cuando intervienen los lobistas, por definición los lobistas lo que hacen es presionar, inducir, sugerir a favor de intereses particulares. Y la elección de este fiscal nacional está absolutamente cruzada por la participación de estos lobistas y por lo tanto por la participación o la incidencia de intereses particulares en lo que debiera ser la designación de funcionario público, o sea, vale decir, del bien público. En un concurso en el que se han hecho además acusaciones gravísimas de parte de quien no resultó finalmente electo como fiscal nacional, que es fiscal adjunto, él trabaja y sigue trabajando en la Fiscalía, José Morales, en relación a filtración de datos que son de uso exclusivo del Ministerio Público, al que no tiene acceso nadie en términos prácticos, salvo quienes tienen una garantía exclusiva o cierto cargo, más bien para decirlo claramente, al interior del Ministerio Público. Ni siquiera él, lo decía en una entrevista durante el fin de semana, tiene acceso a esos datos y que se utilizaron, por ejemplo, en la argumentación que se dio en el Senado para votar en su contra, o abstenerse, más bien, que fue el voto de quien exhibió esos datos. Y ahora nuevamente estas reuniones que asume ayer la ministra vocera de la Corte Suprema con quienes también fueron candidatos. En este caso hay que ser claro, es así, que las personas que ella menciona, ninguno quedó finalmente en la quina, pero ella asume algo que, por supuesto, que nos remite a la elección de hace 8 años, en donde también se dieron reuniones, esta vez con senadores, particularmente, con políticos, y que por lo tanto nos llevan a preguntarnos nuevamente, claro, ¿dónde está el problema? Si es el proceso en sí, o son las personas que están detrás del proceso, porque al final la conjunción de los tres poderes del Estado nos debiera dejar a todos orgullosos, ¿no?, del funcionamiento de nuestra república, y al final nos pasa como lo contrario. Yo insisto en la incidencia, o sea, lo que está ocurriendo en el ámbito público en Chile hace ya mucho tiempo. A ver, yo creo que siempre ha ocurrido. Hoy día hay más transparencia, probablemente lo sepamos más, pero yo creo que también hay más desfachatez que antes. Y por lo tanto, hoy día este concepto de lobista, y cuando hablamos de lobistas también hablamos de estos operadores judiciales, estos abogados que rondan ahí en los tribunales, hoy día con mayor desfachatez efectivamente son, a ver, bien frescos, yo creo, en simplemente presionar o tratar de incidir desde la perspectiva de los intereses particulares que ellos cautelan, muchas veces a cambio de dinero,
para incidir en nominaciones o incluso en cómo funcionan los tribunales, si eso es lo que está pasando. Entonces, el desprestigio, tal como el desprestigio de la política, yo creo que se dio, entre otras cosas, pero fundamentalmente por el financiamiento irregular, porque eso significaba que efectivamente los intereses particulares estaban incidiendo en el desempeño de los políticos. Hoy día, a través de estos lobistas, lo que la gente percibe es que los jueces, los magistrados, incluidos los de la Corte Suprema, pueden perfectamente hoy día ser acusados de que en algunos momentos los intereses particulares de algunos inciden incluso en su fallo en virtud de cómo le abren las puertas, porque se las abren, a estos lobistas que andan circulando por el Palacio de los Tribunales. Efectivamente, porque ese poder que tienen, finalmente, que es innegable, alguien se los dio, alguien se los concedió. Son personas además que... ¿A cambio de qué? Si ese es el problema. Son personas además que algunas personas las pueden identificar porque las conocen, porque las ven en el trabajo diario, pero no son personas que cualquiera puede identificar fácilmente. Están como subterráneas, ¿no? Hay un trabajo de raíces, no sé. Claro, uno podría decir que más bien transitan más que por la vereda, por la alcantarilla. Efectivamente. Bueno, ayer hablaba la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien también obviamente recibió parte de algún abollón también en relación a su gestión por defender el nombre de José Morales, que finalmente se cayó. Ayer ella decía que el gobierno está abierto a modificar el sistema de designación del fiscal nacional. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hay una serie de puntos, como ustedes revisaban, que siguen en debate, siguen en discusión respecto de lo que es la carrera y el concurso para elegir al próximo fiscal nacional. La Corte Suprema ya definió la quina con las 2 vacantes que faltaban para este cargo. Esto luego de una sesión en la cual se determinó aceptar la renuncia de Rodrigo Ríos, quien renunció a su derecho de estar en la quina, y también en este pleno se decidió no realizar un nuevo concurso, que era una opción que estaba ahí latente. Votaron 17 ministros, más el presidente del organismo, Juan Eduardo Fuentes, por lo que eran 36 votos los que estaban en juego, y finalmente, ustedes lo decían, se eligió con 10 votos a Nayalet Mancilla, fiscal regional del Ñuble, y con 9 preferencias a Juan Agustín Melende, fiscal nacional suplente. Ellos 2 serían los nuevos miembros de esta quina. Nayalet Mancilla conversó con la radio sobre su elección y agradeció la confianza que le otorgó la Suprema. Estoy aquí por mis méritos, al igual que el resto de los candidatos, y a todos nos une el mismo fin, que es el combate a la delincuencia, para que los chilenos y chilenas puedan vivir en paz y tranquilidad. Al término de la votación, la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, tuvo que aclarar distintos puntos sobre reuniones que mantuvo con 2 candidatas que le solicitaron audiencia en el marco de este proceso. La ministra aseguró que ellos, la Corte Suprema, desde 2019 tiene normas de transparencia interna que indican que se debe establecer una agenda pública en aquellas reuniones que tengan el ámbito laboral, en este caso por el ejercicio del cargo. Y a su parecer, según dijo, todas estas reuniones, estas 2 reuniones, están consignadas en su agenda pública. Las reuniones a las que yo me referí están consignadas en la agenda pública que yo tengo como ministra. En consecuencia, cumplen con las condiciones de transparencia. Normalmente yo así lo acepto, salvo que esté ya en un periodo cercano a una votación, que no es el caso de las personas que me visitaron porque faltaba tiempo todavía para el cierre de las candidaturas. También se conoció otra reunión que mantuvo, una reunión más bien informal, que mantuvo en su casa junto con Carlos Palma en mayo del presente año, donde habían también presencia de otros ministros de la Suprema, quienes son Adelita Rabanales, Eduardo Fuentes, la ministra Vivanco, por cierto, Haroldo Brito, la ministra Ángela Repeto, María Angélica Repeto, María Cristina Gajardo, además Mario Vargas, Manuel Guerra, entre otros. Todos ellos estuvieron presentes en esta reunión que se realizó en la casa de la ministra Vivanco. ¿Qué fue lo que dijo ella respecto a este encuentro más bien informal? Aseguró que ellos no tienen la obligación de transparentar su vida social, y menos si esto se dio varios meses antes de que incluso renunciara Jorge Abot al cargo de fiscal nacional. Es decir, dice que hay que separar los contextos. Una de las involucradas en las reuniones que se dieron en el marco del concurso a la carrera fiscal nacional fue la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien, al igual que Vivanco, le bajó el perfil al encuentro.
Tengo que rendir cuenta de mis actos que son públicos y mis actos y la reunión ha sido pública. No hay nada que ocultar ni mucho menos. No tiene que ver con ningún tipo de reunión privada ni nada de esa naturaleza. Mejor pregunten y concéntrense en aquello que no tiene que ver con eso y sigan en el proceso con las personas que están en curso y yo espero que sea lo mejor para la Fiscalía y lo más pronto posible. Sobre el proceso mismo, ya lo hemos dicho, esto pasa por los 3 poderes del Estado. Ahora se devuelve al Poder Ejecutivo esta quina, luego el presidente de la República tiene que designar a su candidato y luego pasa al Senado. Y fue el presidente de esta instancia, el senador socialista Álvaro Elizalde, quien dijo que van a convocar el próximo martes o miércoles a una sesión especial para que la corporación se pueda pronunciar sobre la nominación que finalmente realice el presidente. También se le consultó respecto a estas reuniones que tuvo Ángela Vivanco. Elizalde indicó que no se van a inmiscuir en las atribuciones de otros poderes del Estado. Yo no voy a opinar respecto de decisiones que adoptan otros poderes del Estado. En el caso del Senado existe un reglamento que establece que toda reunión que tenga un senador o senadora con un nombre propuesto por el presidente de la República para ser designado en un cargo debe declararse conforme a las normas de transparencia y por tanto se le aplica en alguna medida la normativa respecto del lobby. Ustedes lo decían, esto ha puesto sobre la mesa una serie de cuestionamientos nuevamente al proceso de designación. Más allá de las reuniones y todo esto, se ha puesto sobre la mesa el debate sobre si el proceso para designar al fiscal nacional es el más óptimo. Esto por los 10 minutos de exposición, por la falta de antecedentes que tiene la Suprema a la hora de elegir, también por la falta de transparencia que tiene el proceso. Ayer se le consultó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, por este punto y ella aseguró que en La Moneda están abiertos a debatir sobre el procedimiento. Más allá de las polémicas que puedan estar en torno a este procedimiento. Tanto la ley orgánica del Ministerio Público como la regulación de los procedimientos de la Corte Suprema y de la Constitución definen los pasos y el funcionamiento, pero también quiero decir que como gobierno estamos totalmente disponibles a poder impulsar un debate respecto hacia el futuro para poder mejorar el sistema de nombramiento. Ahora el proceso vuelve, esta quina, al Poder Ejecutivo y estarían en La Moneda bastante complicados porque no quieren una nueva derrota. Ya sabemos que su primer candidato, José Morales, se cayó en el Senado y ahora estarían barajando las posibilidades para ver qué candidato tiene los 33 votos que se requieren, los 2/3 del Senado, para poder ser ratificado como fiscal nacional. Reiteramos quiénes son los nombres que están en la quina: Miguel Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma, Nayeli Mancilla y también Juan Agustín Meléndez serían los cargos que estarían, o en este caso los nombres que estarían en la quina, y según conversaciones que ha tenido la radio con distintos senadores, quien podría tener los 33 votos es Carlos Palma. Hay que ver cómo se decanta esto. Ahora, a ver, el proceso, las instituciones, todo esto está formado por personas. Entonces, uno puede decir, mira, el proceso es impecable, el problema es quiénes están a cargo de todo esto. Yo quiero decir una cosa que es una opinión, ¿no? Poco hemos escuchado respecto a la Fiscalía Nacional, en este caso, que esta elección se está dando en un contexto bien complejo. En primer lugar, en el contexto de un fracaso de la persecución del delito. O sea, el aumento de la percepción de inseguridad, el aumento de los delitos es la expresión de un fracaso. ¿Un fracaso de quién? De los tribunales, de la Fiscalía, de las policías, del Estado chileno. El Estado chileno no ha sido capaz de garantizar mínimos de seguridad a los ciudadanos. Es un fracaso sistémico que incluye, entre otros, también al Ministerio Público. O sea, por lo tanto, la persona que asuma debiera asumir considerando que asume en una institución que ha colaborado en un fracaso del Estado de Chile para perseguir los delitos, o por lo menos para mantener ciertos niveles de seguridad mínimos que hoy día no se obtienen. Eso es lo primero. Y lo otro que también yo creo que es bueno decir, que como está la situación delictual en nuestro país, el incremento del crimen organizado, quien sea elegido va a estar en un periodo clave para ver si el Estado de Chile es capaz de enfrentar, con herramientas legales obviamente, este fenómeno de manera exitosa o no. O sea, por lo tanto hay que mirar un poco hacia el pasado reciente y hacia el futuro reciente para ver que la figura que se va a elegir es muy, muy relevante.
Ahora, yo no sé si el concepto de fracaso se ha usado en esto, me da la sensación que no, María José. Autocrítica poca. Por eso. Porque se le ha preguntado también, se le preguntó a la ministra vocera Ángela Vivanco por qué opinaba básicamente de todos los cuestionamientos que se realizan. El hecho de que se pida que sea alguien externo al Ministerio Público, que sea alguien que no quiera mantener el status quo de la institución. Se le preguntó también qué opinaba de los 10 minutos de oposición. Y básicamente la autocrítica podríamos decir que es poca o nula. El tiempo ya está corriendo, ¿no? Ya los famosos 10 días corridos, ya está listo. Ya, o sea, ya empezó, digamos, a correr ese tiempo. Yo entiendo que si se sigue la tesis de la Corte en relación a disminuir lo más posible la incertidumbre, a tomar la decisión lo más rápido posible, ¿habrá un compromiso también del Ejecutivo de tomar la decisión rápido? Exacto. Ahora, pero eso depende, eso depende, el Ejecutivo va a ser más o menos rápido en la medida que garantice, a través de un trabajo político, tener una mayoría para el eventual candidato, ¿no? Porque es complicado que se exponga nuevamente a que se rechace su... Exacto. Bueno, lo que dice María José, que en su reporteo es Palma quien eventualmente tiene la mayoría, ¿no? Nos decías recién, uno entiende que, claro, que él está ahí, estaba formando parte de la quina desde antes y por lo tanto ya estaba más o menos visado, me imagino yo, si seguimos esa tesis, ¿no, Majo? Sí, podríamos decir que los nombres que ayer se agregan a esta quina no generan mayor consenso. Es decir, podríamos decir de manera coloquial que no mueven la aguja en el Senado. Juan Agustín Meléndez y Nayalet Mancilla, claro, se agregan a la quina, pero el Ejecutivo habría seguido negociando por estos dos por los nombres que quedaban atrás, que serían Miguel Ángel Valencia, Carlos Palma y Marta Herrera, para ver quién lograba la mayor cantidad de consensos. Se pide en el Senado que no sea la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien encabece las conversaciones, sino sea la ministra de las Express, Analía Uriarte. ¿Por qué? Porque dicen que la ministra Ríos quedó debilitada tras las conversaciones que se dieron en el rechazo de José Morales, pero hemos conversado con distintos senadores que nos aseguran que ya se estarían socializando distintos nombres y también nos aseguran que sería Carlos Palma el nombre que podría generar mayor cantidad de consensos. Esto por varios puntos, porque establece medidas concretas respecto a su plan de trabajo, también porque tiene una postura bastante más clara respecto al tema de la ley de usurpación, que es algo que podría convencer a senadores como José García Ruminot, que votaron contra José Morales o se abstuvieron en la votación que se dio en el Senado la semana pasada. ¿Por qué? Respecto a la ley de usurpación, que también es un tema bastante complejo, porque le quita este carácter de denuncia de 12 o 14 horas para los denunciantes, sino que dice que es un delito de denuncia permanente, es decir, que se puede denunciar en cualquier momento y que la flagrancia es permanente. Por ende, con eso podría ser bastante más fácil poder utilizar este tema de delitos de usurpación. Sería un punto que generaría bastante mayor consenso en el Congreso, en el Senado particularmente, para poder elegir su nombre. Las medidas concretas, los planes de acción en los 100 primeros días serían parte de los puntos que tendrían, según lo que hemos podido reportear, a Carlos Palma como favorito en este momento de los senadores. O no sabríamos si favorito, pero tienen los 33 votos. Y el abogado Ángel Valencia, que al momento también se le dio como que concitaba un acuerdo mayoritario, ¿ya no pasa eso? Habría que ver cómo pone las fichas o cómo va ordenando las negociaciones el Ejecutivo, porque al parecer la tesis del candidato que tenía mayor cantidad de votos en la Suprema, que fue la tesis que, según el gobierno, se levantó en la nominación anterior de José Morales, no convenció. Por ende, estarían buscando una forma alternativa de poder negociar con los senadores, porque Miguel Ángel Valencia tuvo 17 votos, igual que José Morales, pero también hay bastantes puntos que generan rasquemores, dudas, cuestionamientos en el Senado, que quizás podrían poner también en duda la nominación o la designación de Miguel Ángel Valencia como fiscal nacional. Podríamos decir que el Ejecutivo está analizando todo para irse a la segura y no sufrir una nueva derrota. Claro, lo que pasa es que José Morales, la votación de José Morales, los votos de la derecha estuvieron. Los que faltaron fueron los votos del oficialismo. Sí. Entonces la pregunta es, cualquiera sea el nuevo candidato que se proponga, el oficialismo puede llegar en esta ocasión, vamos a ver si lo logra, a cuadrar sus votos, ¿no es cierto?, a tener los votos, pero requiere votos de la derecha. Ese trabajo, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Analía Uriarte, más que la ministra de Justicia, dices tú? Ayer el senador Rojo Edwards pedía de lleno que se sacara a la ministra de Justicia de las conversaciones. Sabemos
cuál es el tenor de las declaraciones que puede establecer Rojo Edwards como senador del Partido Republicano, que podríamos decir que es el partido que está más a la derecha, es el único senador republicano. Las conversaciones anteriores las llevó a cabo la ministra de Justicia, Marcela Ríos, junto con la ministra del Interior, Carolina Toá, y la ministra Uriarte, y según podríamos calcular, fueron 16 votos del oficialismo y 15 de la oposición. Es decir, la oposición entregó la mitad de los votos que tuvo José Morales para poder, en este caso, no fue ratificado, pero fueron los votos que se entregaron de manera favorable, que ahí nosotros también discutíamos, la ministra Ríos hablaba de una amplísima mayoría de los votos, en este caso del Senado. Lo que se dice ahora es que sería Carlos Palma quien estaría obteniendo la mayor cantidad de los votos, y sería también la ministra Uriarte la que tendría, en este caso, la labor de poder convencer quizás a los sectores tanto de oficialismo como de oposición para poder obtener los 33 votos que se requieren. Y también entiendo yo, dando por descontado que si algún senador o senadora que va a votar a favor no va a estar, deje su permiso constitucional, y que eventualmente estén también presentes en la sala si es que no tienen ningún otro motivo para no estar, porque eso también fue un bochorno, digo yo, para quienes estaban coordinando esos votos, ¿no? Claro. Si de las ministras se agarraban la cabeza, fue una sesión bastante compleja, porque de hecho nosotros veíamos que el trabajo prelegislativo o el trabajo por convencer se estuvo dando incluso en plena sesión. Mientras algunos senadores estaban votando, las ministras seguían conversando con senadores como Carmen Gloria Aravena, Kenneth Pugh, que eran votos que no se sabía si iban a estar o no. Sí, pero yo insisto, aquí hubo los dos senadores de la Federación Regionalista Verde Social no votaron por el candidato propuesto por el presidente Boric. Hay 2 senadores socialistas también que no lo hicieron. O sea, digamos, ahí habían votos suficientes en el oficialismo para haber elegido a Morales, y esto no ocurrió porque hubo votos del oficialismo que no se cuadraron con la propuesta del presidente Boric. A ver si esto también políticamente fue un mensaje súper, yo creo que muy, no sé la palabra es doloroso, pero duro para el Ejecutivo. Proponer un candidato fiscal nacional y que esto no se consiga en el Senado porque hay senadores de tu coalición que se abstienen o salen o votan en contra, es para meditarlo. Claro, es una ratificación más de que no solo es minoría en el Congreso, en las 2 cámaras, sino que además es muy difícil que esa minoría sea una sola. Son varias minorías que finalmente, coaliciones, claro, y dentro de cada coalición hay sensibilidades. Que cuesta mucho, y nos vamos a ir a todos los otros temas que tenemos que revisar más adelante en Radiograma, porque es más o menos lo que sucede en el mismo punto. Ahora, es verdad que si se hubiese bajado el quórum, José Morales pasaba. Y estaríamos esperando que asumiera el cargo. Sí. Ahora estamos en otra situación. Gracias, María José. Muy buenos días.